Romanos 1:9. ¿Por qué? Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Padre, gracias por tu palabra. Bendícela, Señor. Ayúdanos a discernir, que tu Santo Espíritu nos guíe, nos enseñe, nos recuerde las cosas que hacer y decir. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Porque testigo me es Dios, dice en el libro de los Romanos, Pablo, y en Romanos 1:9 dice, porque testigo me es Dios, que a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Está poniendo como testigo a Dios y de su servicio espiritual en el evangelio de su Hijo y el trabajo que hace orando por todos los santos. Eh, Quizás el más próximo es la segunda carta a los Corintios 1:23. En la segunda carta a los Corintios 1:23 hay un acontecimiento donde dice Pablo en 2 de Corintios 1:23, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Él estaba en otro lugar y quería ir a Corinto para solucionar ciertas cuestiones que estaban sucediendo allí. Y confiesa que por ser indulgente con ellos no ha podido ir allá. Mas yo, dice, yo por mi parte, en contraste con Dios, quien nos ha asegurado de que sus promesas han de ser cumplidas con certeza. En 1 Corintios 1:20, más bien todas cuantas sean las promesas de Dios, en Él está el sí, o sea, el amén. Su fidelidad, la fidelidad a su palabra, en contraste con el sí y no del versículo 19. Es decir, las inconsecuencias en cuanto a la palabra de uno en el amén es nuestro Señor Jesucristo. Los manuscritos leen, por lo tanto, por medio del amén, dicen ellos, por medio del amén. Es decir, en él hay fidelidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque él dice, sí, así es, así sea. No lo retrasan ni lo adelantan, no, que así sea, hoy, a su palabra. Por lo tanto, por medio de él, es la comprobación inmutable de ella. Amén. Así sea. Como el sí es su palabra, así el amén es su juramento, que hace doblemente segura nuestra seguridad del cumplimiento. Confrontemos dos cosas inmutables, es decir, su palabra y su juramento, en las cuales es imposible que Dios mienta. Y nos lo deja escrito en Hebreos 6:18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta,
tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Eso es Hebreos 6:18. Apocalipsis 3:14 nos dice, y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, el amén. Todas las extensiones de las promesas del Antiguo y del Nuevo Testamento tienen asegurado su cumplimiento para nosotros en Cristo. Luego, cambiando la temática, por nosotros a gloria de Dios, para gloria a Dios, por medio de nosotros, como dice el capítulo 4:15 de la primera carta a los Corintios. Es decir, por nuestras labores ministeriales, por nosotros son proclamadas sus promesas y su fidelidad inmutable a ellas. Nuestras labores ministeriales, póngale coco. Algunos entienden el amén como el amén al final de la acción de gracias, pero entonces por nosotros tendría que significar lo que no puede querer decir aquí. Por nosotros y por vosotros. El amén dice esto. O sea que así sea, pues, y así será. ¿Por qué? Si vemos más adelante, dice que nos confirma en Cristo, es decir, en la fe de Cristo, en creer en Cristo, nos ungió, así como Cristo es el ungido, lo que quiere decir su nombre, así nos ungió. De la misma manera al ministro y al pueblo creyente con su espíritu. Lo que vimos anteriormente, o lo que vamos a ver en el versículo 22 de este mismo párrafo. En primera de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nos ha ungido, por eso tenemos la unción del Santo. En primera de Juan 2:27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Por lo tanto, venimos a ser buen olor de Cristo. Nos ha sellado. Un sello es una marca que le asegura a uno la posesión de propiedad. Sellado aquí corresponde, nos confirma, como dice 1 Corintios 9:2. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el estilo de mi apostolado soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. El sello es una prenda del Espíritu. El Espíritu, como la prenda o dinero dado por el comprador como prenda del pago completo de la suma prometida, el Espíritu Santo es dado al creyente ahora como primera cuota o garantía para asegurarle que su herencia completa como hijo de Dios será suya más adelante. En Efesios 1:13 y 14, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, para o hasta que la redención de la posesión adquirida venga, como dice Romanos 8:23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que lo hará nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu es la garantía del cumplimiento de todas las promesas, como dice el versículo 20 de Segunda de Corintios que estábamos viendo. Y llegamos a donde estábamos en el 23. Mas yo por mi parte, en contraste con Dios, quien nos ha asegurado de que sus promesas han de ser cumplidas con certeza, como vimos los versículos 20 y 22, llamo a Dios, invoco a Dios, al todo sapiente, al que todo lo sabe, quien castiga la infidelidad voluntaria a las promesas. Lo invoco por testigo sobre mi alma, como testigo en cuanto a los propósitos secretos de mi alma, y testigo contra ella. Si miento, él lo sabe. Dice Malaquías 3:5. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Por consiguiente, Pablo dice, yo por ser indulgente con vosotros no he podido ir a Corinto, por no ir en espíritu de reprensión como yo debiera haber sido a vosotros. Si hubiera ido, si hubiera ido con espíritu en aquel tiempo, en aquel entonces, no he pasado todavía a Corinto. No he salido todavía por ahí. Es decir, renuncié a mi propósito de visitar a Corinto entonces, porque quiero llegar con amor y no con palos. Quiso dejarles tiempo para que se arrepintieran. Quiso dejarles tiempo para arrepentimiento, para no tener que ser severo con ellos. Por esto envió a Tito de antemano. Lo podemos confrontar con el capítulo 10:10 y versículo 11, lo que demuestra que los detractores le representaban como amenazando lo que no tenía el valor de realizar. En primera carta a los Corintios 4:18 y 19, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, los que se dicen ser y no son nada. La segunda carta a los Corintios 11:31. En el 11:31, Pablo le recuerda: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Por eso lo pongo a él por testigo, dice. Y cuando dice que sabe que no miento, porque él siempre invoca a Dios en todas sus oraciones, esta solemne afirmación se refiere a lo que sigue. La persecución en Damasco fue una de las primeras y más grandes, no habiendo testigo humano que lo comprobara para los corintios, por ser un hecho acontecido
hacía mucho y conocido por pocos. Por eso él apela a Dios en cuanto a su veracidad. A Dios pongo por testigo lo que me pasó. En Hechos 9:25, entonces los discípulos tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, porque lo estaban esperando y lo querían matar en la puerta. Más tarde lo registró él en el libro de Gálatas 1:20, pero esto nadie lo sabía si él no lo hubiese escrito. En Gálatas 1:20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios, que no miento, les dice. ¿Podrá también referirse a las revelaciones? En el 12:1 él hace una alusión. En el 12:1, cuando dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. No me conviene. ¿Por qué dijo que no le convenía? El gloriarse en las flaquezas. Citó un caso que podría exponerle a ridiculez. Ahora cita otro, pero este unido con la revelación gloriosa de la cual era la secuela, pero no se detiene en la gloria hecha a él, sino en la flaqueza que le siguió, como que desplegaba el poder de Cristo. Los manuscritos más antiguos leen, me es necesario jactarme o gloriarme, aunque no me conviene, porque vendré. El porque da la prueba de que no conviene gloriarme. Tomaré el caso de las revelaciones en el cual, si en caso alguno el jactarse podría considerarse inofensivo. Las visiones se refiere a cosas vistas, revelaciones o cosas oídas por él que Dios les había dado. En el primer libro de Samuel 9:15 dice, y un día antes que Saúl viniere, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo, Dios hablaba a sus profetas o reveladas de cualquier manera. En visiones, su significado no era siempre concedido en revelaciones. Había siempre un descubrimiento de verdades antes, escondida, como Daniel lo hacía. Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Tú, oh rey, veías, y aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Todas las partes de la escritura son materia de inspiración, mas no todas lo son de revelación. Hay grados de revelaciones, mas no inspiración. Filipenses 1:8. Tenemos en Filipenses 1:8 que allá en Filipo, una de las iglesias más fehacientes para Pablo, que siempre le ayudó, dice en Filipenses 1:8, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Entonces, Él les aclara la confirmación en las entrañas de Jesucristo. Cristo Jesús, según los manuscritos más antiguos, mi anheloso amor, así refiere, por nosotros, por vosotros, no es meramente del afecto natural, sino de la negación a Cristo Jesús. No Pablo, sino Jesucristo vive en Pablo. Por tanto, no se conmueve en las entrañas. Es un tierno amor de nuestro Señor Jesucristo que lo obliga a trabajar. En Jeremías 31:20 dice,
¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Tierno amor de Pablo, sino de Jesucristo. Todo verdadero amor espiritual no es sino una porción del amor de Cristo que conmueve a todos los que están unidos a nuestro Señor Jesucristo. Es el amor entrañable de Él. En la primera carta a los Tesalonicenses 2:5 tenemos el que dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo que nosotros lo hacemos para predicar el evangelio de su Hijo. En el versículo 10 dice, en el versículo 10 dice, vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. No con los incrédulos, no con los creyentes, con ustedes. ¿Cómo nos comportamos nosotros con ustedes? Así, dice Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. ¿Cómo le sirve al evangelio de su Hijo? Hechos 24:14 nos muestra su servicio espiritual que él hacía para nuestro Señor Jesucristo y para Dios. Hechos 24:14. En Hechos 24:14 encontramos que dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pero ellos lo llaman herejía. Pero yo lo creo porque me lo ha dicho el Señor. Estamos hablando de que Pablo habla de su servicio espiritual a nuestro Señor Jesucristo. Pero esto te confieso, dice, en lo cual Félix no vería ningún crimen o crimen alguno, porque era cuando le estaba confesando a Félix, que conforme a aquel camino que llaman herejía, o literalmente, como dice mejor, la secta de los judíos nos llama que esto es herejía, así sirvo al Dios de mis padres, al Dios ancestral, al Dios de nuestros ancestros. Dos argumentos aquí aparecen. Uno, nuestra nación está dividida en lo que se llama sectas. La secta de los fariseos y de los saduceos. Toda la diferencia entre yo y ellos es que yo no pertenezco a ninguna de estas sectas, sino a otra secta o sección religiosa de la nación que se llama por el nombre de su cabeza, nazarenos. Por esta razón y por esta sola me aborrecen. Esta es la primera. La segunda es que la ley romana permite que toda nación adore a sus propios imágenes, a sus propias deidades. Yo reclamo la protección bajo dicha ley, pues adoro al Dios de mis antepasados solamente como una secta diferente de la religión común, creyendo todas las cosas que Dios me ha dicho.
rechazando con esto todas las opiniones contrarias a las escrituras del Antiguo Testamento. Reclama para el evangelio que él predica la autoridad de Dios a los padres de ellos. Hasta aquí la acusación de herejía para ellos y ellos para él. Teniendo esperanza en Dios que ha de haber resurrección, la cual también ellos esperan. Esta apelación a la fe de sus acusadores demuestra que ellos mayormente de los fariseos y que el favor de aquel partido al que debió en cierta medida su seguridad en la reciente asamblea había sido momentáneo. Ellos conocían esto, pero no lo habían entendido ni les había sido revelado para que lo entendiesen. En Hechos 27-23 hay otra enseñanza que Pablo hace alusión a esto y dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios a quien soy, de quien soy y a quien sirvo. Diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. No va a morir ninguno. Van a tener problemas, pero no va a morir ninguno. En la segunda carta a Tesalonicenses 1:3 hay otra enseñanza que dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por lo tanto, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Y luego dice, porque testigo me Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Aquí entramos de lleno porque hay que orar por los hermanos. Tesalonicenses 1:3 nos da la clave. Efesios 1:16 nos sigue alimentando. ¿Cómo es de hacerlo? Orando por los hermanos. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Habla de que él siempre ora por los hermanos. En Filipenses 1:3-4 vimos lo mismo, que él da gracias a Dios y siempre ora por los hermanos. Le pide a Dios, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Muy alegre pide por los hermanos. En la primera carta a los Tesalonicenses 1:2 también damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Recuerda que Él siempre ora por ellos, por los hermanos. En el 3:10 les vuelve a hacer la recordación y le dice, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Él ora por ir a verlos
y llevarles la confirmación de la fe. Y se los manda a decir a los tesalonicenses, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. El anhelo era orar. A Timoteo también se lo manda a decir en la segunda carta a Timoteo 1:2. Segunda Timoteo 1:3. En la segunda carta a Timoteo 1:3 dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Siempre me acuerdo de ti, Timoteo, y estoy orando por ti que no caiga. Lo mismo de Filemón. Filemón le había hurtado unas cosas a su amo y su amo quería atraparlo para maltratarlo. Pero ahora Pablo ya lo tiene, lo ha ganado para Cristo. Y en Filemón 1:4 dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Pablo oraba por Filemón porque sabía que si el amo de Filemón lo atrapaba, lo podía hasta matar incluso. Pero ahora que Filemón se había convertido, Pablo envió un mensaje a su amo. Y aquí le envía el mensaje a Filemón y le dice, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Le está diciendo Pablo que él ora por él. Ahora bien, Pablo dice, a quien sirvo en ministración religiosa, en mi espíritu, en lo más íntimo de mi alma, en el evangelio de su Hijo, a quien sirvo, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, al que estaban consagradas toda la vida y actividad religiosa de Pablo, de que sin cesar me acuerdo de vosotros en mis oraciones. Lo mismo por los efesios y lo mismo por los filipenses, él oraba, y por los colosenses y por los tesalonicenses. ¿Qué amor más universal, qué espiritual, qué espiritualidad más comprensiva, qué devoción más apasionada a la gloria de Cristo entre los hombres que alguien esté orando por ti? Por eso el Señor manda y dice a los ministros que ellos son los que deben de orar por los feligreses, por sus hermanos, por los que están en la iglesia y por los que no están, pues que se acerquen también a la iglesia para orar por ellos, para pedir por su vida, por su familia, por su bienestar, por su salud, por todo, por su trabajo y por ellos mismos como personas, orando siempre por vosotros, como dice Pablo, porque Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén y amén.